El haz de escaneo golpeó el casco como un susurro, invisible y sin peso, pero Thomas Reeve lo sintió en sus huesos. Estaba sentado solo en el sillón de mando del Valor, una fragata maltrecha que había visto mejores décadas, observando la nave alienígena suspendida en el vacío como un depredador evaluando a su presa. La nave era enorme, estilizada, de aspecto orgánico, con curvas que sugerían que había sido cultivada en lugar de construida. Empequeñecía su nave 10 veces, quizás más. Thomas no se movió, no pestañeó. Había aprendido hace mucho tiempo que mostrar miedo solo empeoraba las cosas. Los comunicadores crepitaron. Una voz, sintética y fría, se filtró por sus altavoces. Nave humana, sométase a análisis. La resistencia no es aconsejable. Thomas se reclinó en su silla, con los brazos cruzados sobre el pecho. Tenía 43 años, era delgado y curtido, con un rostro que había olvidado cómo sonreír. Su cabello encanecía en las sienes, sus ojos duros como el hierro. Llevaba 6 años solo ahí fuera, transportando carga entre colonias que apenas tenían nombre. Sin tripulación, sin familia, sin nadie que lo esperara en ninguna parte. Solo él y el vacío. Y así le gustaba. La gente era el problema. La gente mentía. La gente traicionaba. La gente se iba. Adelante, escaneen, murmuró, aunque sabía que no podían oírlo. Como si pudiera detenerlos. El haz se intensificó. Ahora podía verlo. Un tenue brillo de luz caía en cascada sobre el exterior de su nave, sondeando cada centímetro de metal, cada circuito, cada molécula. Los alienígenas, quienesquiera que fuesen, lo habían detenido en pleno salto, sacándolo del hiperespacio como si nada. Su tecnología superaba cualquier cosa que tuviera la humanidad. Todo el mundo lo sabía. La humanidad todavía gateaba por las estrellas mientras especies como esta llevaban milenios ahí fuera, construyendo imperios, librando guerras y apenas notando a los recién llegados. Thomas había oído las historias. El primer contacto había ocurrido hacía 30 años, cuando él era solo un niño. La galaxia estaba abarrotada, decían. Cientos de especies, miles de mundos, todos ellos conectados por rutas comerciales, tratados y alianzas de las que la humanidad no formaba parte. Los humanos eran los recién llegados, los primitivos, los que llegaban tarde a una fiesta que llevaba eones en marcha. La mayoría de las especies los ignoraban. Algunos se compadecían de ellos. Unos pocos los veían como una curiosidad, como animales de zoológico. Y algunos, como los que escaneaban su nave en ese momento, los veían como presas. El escaneo duró 3 minutos. Thomas contó cada segundo. Cuando finalmente se detuvo, la nave alienígena guardó silencio. Sin comunicación, sin movimiento, solo quietud. Esperó, su mano flotando sobre la consola, lista para activar el salto de emergencia si las cosas se torcían. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía tranquilo. Había estado en situaciones peores. No muchas, pero algunas. Entonces los comunicadores estallaron en ruido. No palabras, solo sonido. Chirriante, agudo y discordante, como metal desgarrándose, como 1000 voces gritando a la vez. Thomas se echó hacia atrás, arrancándose los auriculares. El sonido no cesó. Salía a raudales por los altavoces, a través de las paredes, vibrando en su cráneo. Golpeó la consola con el puño, cortando los comunicadores, y el ruido se detuvo abruptamente. Silencio. Se quedó allí, respirando con dificultad, mirando la nave alienígena. Algo iba mal. La nave se movía ahora, erráticamente, temblando como un animal herido. Luces parpadeaban por su superficie, pulsando en patrones caóticos. Thomas observaba, su pulso disminuyendo, sus instintos gritándole que huyera. Los comunicadores crepitaron de nuevo. Esta vez, la voz era diferente, fracturada, superpuesta, como si múltiples seres intentaran hablar a la vez. Imposible. Imposible. Datos corruptos. La nave contiene un error. Recalcular. Recalcular. Biología humana. Contradicción. Arquitectura neuronal. Violación de cese. Cese. Cese.
Thomas frunció el ceño. ¿Qué demonios? La nave alienígena se abalanzó hacia adelante, y luego se detuvo. Otra ráfaga de ruido llegó por los comunicadores. Esta vez más suave, casi como un gemido. Luego nada. La nave se oscureció. No muerta, solo inactiva, como si se hubiera apagado. Thomas se quedó helado, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Qué habían visto? ¿Qué había encontrado el escaneo que los llevó a un colapso? Se miró las manos, callosas y llenas de cicatrices. Las manos de un hombre que había pasado su vida trabajando, luchando, sobreviviendo. No había nada especial en él. Solo era un transportista de carga, un don nadie a la deriva en el vacío. Entonces, ¿por qué el escaneo los había quebrado? No tuvo tiempo de averiguarlo. La nave alienígena no era la única ahí fuera. Sus sensores se iluminaban con nuevos contactos. Más naves. Docenas de ellas convergiendo en su posición. Venían rápido y no eran amistosas. Lo que fuera que hubiera pasado, lo que fuera que el escaneo hubiera revelado, había activado una alarma en todo el sector. Thomas activó el motor de salto, rezando para que se cargara a tiempo. El Valor se estremeció, sus antiguos motores gruñendo mientras extraían energía del núcleo. 10 segundos. Era todo lo que necesitaba. Solo 10 segundos. Las nuevas naves abrieron fuego. Rayos de plasma surcaron el vacío, impactando contra la nave alienígena que lo había escaneado. No se defendió. Simplemente permaneció allí, oscura y silenciosa, mientras las otras naves la destrozaban. Thomas observó con incredulidad cómo la enorme nave se desintegraba, con trozos girando hacia la negrura. Entonces el motor de salto se activó y el Valor desapareció en el hiperespacio. Thomas se sentó solo en el sillón de mando, mirando la luz arremolinada del túnel de salto, su mente en un torbellino. ¿Qué demonios acababa de pasar? ¿Qué habían visto en ese escaneo? ¿Y por qué sentía que su vida se había vuelto mucho más complicada? No tenía respuestas. Pero sabía una cosa con certeza. Lo que fuera que hubieran encontrado, los había asustado. Y eso lo asustaba a él. Thomas salió del hiperespacio a 3 sistemas de distancia, sus manos temblando mientras apagaba los motores. El Valor derivó a la sombra de una luna muerta, oculto de sensores indiscretos mientras intentaba dar sentido a lo que acababa de ocurrir. El escaneo, los gritos, la forma en que esa enorme nave alienígena se había quebrado, como si su tripulación hubiera perdido la cabeza en un instante. Abrió los registros de la nave, desplazándose por los datos grabados durante el encuentro. Todo parecía normal hasta el momento en que el escaneo impactó. Entonces las lecturas se volvieron locas. Picos de energía, fluctuaciones cuánticas, cosas que no deberían haber sido posibles con su vieja chatarra de nave. Thomas miró los números, con el estómago revuelto. Lo que fuera que hubieran encontrado, no estaba en su bodega de carga. Estaba en él. La idea le puso la piel de gallina. Se levantó, paseando por el estrecho puente de mando, pasándose las manos por su cabello canoso. Llevaba 6 años solo ahí fuera, transportando carga, manteniéndose al margen, evitando el tipo de enredos que habían arruinado su vida antes. Sin complicaciones, sin traiciones, solo él y el vacío. Pero ahora algo lo había marcado. Algo que llevó a toda una especie alienígena a la locura con un solo escaneo. Su panel de comunicaciones sonó. Transmisión entrante. Thomas se congeló, mirando la pantalla. La señal era débil, codificada, proveniente del borde exterior del sistema. Dudó. Cada instinto le decía que la ignorara, que saltara de nuevo, que siguiera huyendo. Pero huir no le daría respuestas. Y necesitaba respuestas. Abrió el canal. Un rostro apareció en la pantalla, humano, de mediana edad, con el tipo de rasgos curtidos que provienen de décadas en el espacio. Los ojos del hombre eran agudos, calculadores, y había algo familiar en el que Thomas no podía ubicar. Thomas Reed, dijo el hombre. No era una pregunta. ¿Quién pregunta? Thomas mantuvo su voz firme, su mano cerca de la consola de armas. Mi nombre es Almirante Fletcher. Inteligencia de la Marina Terrana. Necesitamos hablar. Thomas se rió. Un sonido amargo.
Inteligencia de la Marina. Déjame adivinar. Me han estado siguiendo durante años, esperando el momento adecuado para contactar. Esto es por el escaneo, ¿verdad? La expresión de Fletcher no cambió. Eso es clasificado. Lo que puedo decirte es que estás en más peligro de lo que crees. Esa nave alienígena con la que te encontraste era de la hegemonía. No escanean transportistas de carga al azar por diversión. Estaban buscando algo específico. Y aparentemente lo encontraron. La hegemonía. Thomas había oído susurros sobre ellos en las colonias exteriores, una coalición de especies antiguas que gobernaba la mitad de la galaxia, manteniendo a las razas más jóvenes a raya mediante una combinación de tecnología avanzada y una aplicación brutal. Veían a los humanos como simios apenas evolucionados, útiles solo para trabajos manuales y extracción de recursos. La idea de que lo hubieran estado buscando específicamente a él era una locura. «Estás loco», dijo Thomas. «No soy nadie. Transporto carga del punto A al punto B. Eso es todo». «¿Lo es?» Fletcher se inclinó hacia adelante. «Dime, Thomas, ¿cuándo te diste cuenta por primera vez de que eras diferente?» La pregunta lo golpeó como un golpe físico. Diferente. La palabra que había pasado toda su vida tratando de evitar. Diferente era por lo que sus padres lo habían enviado lejos de niño. Diferente era por lo que la Marina lo había dado de baja después de solo 2 años. Diferente era por lo que su esposa lo había dejado, llevándose a su hija y desapareciendo en los sistemas interiores donde él no podía seguirla. «No sé de qué estás hablando», dijo. «El reconocimiento de patrones, la forma en que puedes ver conexiones que otros pasan por alto, la comprensión intuitiva de la tecnología que debería estar más allá de la comprensión humana, los sueños». Thomas se quedó helado. Los sueños. Los había tenido desde que era niño. Visiones de máquinas que no existían, ecuaciones que no tenían sentido, cartas estelares de regiones que ningún humano había explorado jamás. Había aprendido a ignorarlos, a reprimirlos, a fingir que eran solo el producto de una imaginación hiperactiva. Pero nunca se habían detenido. «¿Cómo sabes lo de los sueños?», susurró. La expresión de Fletcher se suavizó ligeramente. «Porque no eres el único, Thomas. Hay otros, no muchos, pero suficientes. Los llamamos anomalías. Humanos que muestran patrones cognitivos que no deberían ser posibles dada nuestra historia evolutiva. La hegemonía los ha estado cazando durante décadas. Cuando encuentran uno, sacudió la cabeza. Digamos que no sobreviven a la experiencia». Thomas se hundió de nuevo en su silla, su mente en un torbellino. «¿Por qué? ¿Qué quieren de nosotros?» «Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Todo lo que sabemos es que cada vez que capturan una anomalía, aprenden algo que los aterroriza. Algo sobre el potencial humano que amenaza toda su visión del mundo. Por eso esa nave se averió después de escanearte. Por eso la destruyeron en lugar de arriesgarse a que los datos se propagaran. Destruyeron su propia nave. Las otras naves que aparecieron no eran refuerzos, Thomas. Eran el equipo de limpieza. La hegemonía preferiría perder una nave capital que dejar que cierta información se filtre. Lo que sea que vieran en tu escaneo, fue lo suficientemente malo como para activar un protocolo de contención». Thomas miró la pantalla, tratando de procesar las implicaciones. «Entonces, ¿ahora qué? ¿Quieres que me presente, me someta a pruebas, me convierta en una especie de rata de laboratorio para la inteligencia de la Marina?» Fletcher negó con la cabeza. «No somos el enemigo aquí, Thomas. Pero tampoco somos lo suficientemente fuertes como para protegerte de la hegemonía. No directamente. Sin embargo, hay otra opción. Un lugar donde la gente como tú puede estar a salvo. Donde puedes aprender lo que realmente eres». «¿Dónde? ¿Has oído hablar de las colonias de la Franja? ¿Los sistemas más allá de los límites del tratado? Hay un grupo ahí fuera. Humanos que se han salido de la red, que han construido su propia sociedad. Se hacen llamar el remanente. Llevan años acogiendo anomalías, ayudándolas a comprender sus habilidades, preparándose para el día en que la humanidad deje de huir y empiece a contraatacar». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Thomas pensó en su vida. 6 años de aislamiento,
de huir de un pasado que lo había marcado como diferente, como peligroso. 6 años diciéndose a sí mismo que estaba mejor solo. Pero ahora el pasado lo había alcanzado. La hegemonía sabía lo que era. Seguirían cazándolo hasta encontrarlo. Y cuando lo hicieran, el remanente, dijo lentamente. Son rebeldes. Son supervivientes. La pregunta es, ¿tú lo eres? Thomas cerró los ojos, pensando en la nave alienígena desintegrándose, en las voces chillonas en los comunicadores, en el terror de sus palabras sintéticas. Fuera lo que sea que el escaneo hubiera revelado, era más grande que solo él. La hegemonía tenía miedo, y eso significaba que tal vez, solo tal vez, la humanidad tenía una oportunidad. Envíame las coordenadas, dijo. Fletcher sonrió por primera vez. Ya lo he hecho, Thomas. Ten cuidado ahí fuera. La hegemonía no es lo único que caza anomalías. Hay otros, cosas peores, y todos quieren lo mismo. Entender que te hace diferente, y la mayoría no serán tan amables al respecto como nosotros. La transmisión se cortó, dejando a Thomas solo con sus pensamientos. Miró las coordenadas que Fletcher había enviado, un sistema en lo profundo de la franja, más allá de cualquier territorio que la humanidad reclamara oficialmente. Tardaría semanas en llegar, suponiendo que pudiera evitar las rutas de patrulla y los puntos de control de seguridad. Suponiendo que la hegemonía no lo encontrara primero. Pensó en su hija, en algún lugar de los sistemas interiores. Probablemente ya una adulta con su propia familia. Estaría más segura si él se mantenía alejado. Todos lo estarían. Fuera lo que fuera, cualquier potencial que los alienígenas temieran, ya le había costado todo lo que importaba. Pero tal vez podría valer algo ahora. Tal vez podría ayudar a la humanidad a encontrar su lugar en una galaxia que los veía como poco más que animales inteligentes. Thomas encendió los motores y trazó un rumbo hacia la franja. Detrás de él, la luna muerta giraba silenciosamente en el vacío, guardando sus secretos. Por delante yacía la incertidumbre, el peligro y la promesa de respuestas que no estaba seguro de querer. Pero por primera vez en años, no huía de algo. Corría hacia ello. Y eso marcaba toda la diferencia. El viaje a la franja duró 16 días. 16 días de silencio, de vigilar el escáner en busca de contactos hostiles, de saltar a través de sistemas que apenas aparecían en ninguna carta estelar. Thomas mantuvo el valor funcionando en frío, con energía mínima, evitando las principales rutas comerciales donde las patrullas de la hegemonía podrían estar esperando. Pasó a través de campos de nebulosas y cinturones de asteroides, enhebrando la aguja entre tormentas de radiación y pozos de gravedad que habrían aplastado a un piloto menos experimentado. No durmió mucho. Cada vez que cerraba los ojos, los sueños venían más fuertes que antes. Visiones de vastas máquinas que se extendían por sistemas estelares, de ecuaciones que describían la estructura fundamental de la realidad, de mentes humanas trabajando juntas en algo más grande que la suma de sus partes. Se despertaba jadeando, sus sábanas empapadas de sudor, las imágenes ardiendo en su memoria como imágenes residuales de mirar al sol. El 10º día, empezó a hablar solo. No porque se estuviera volviendo loco, al menos no lo creía, sino porque el silencio era peor que el sonido de su propia voz. Habló de su hija, de la esposa que lo había dejado, de los años en la marina cuando pensó que podría marcar la diferencia. Habló de la primera vez que se dio cuenta de que era diferente, cuando tenía 8 años, y había arreglado un enrutador cuántico roto solo con mirarlo, entendiendo su arquitectura de una manera que debería haber sido imposible. Su madre se había aterrorizado. Su padre lo había llamado un bicho raro. Lo habían enviado a especialistas, médicos que lo examinaron y sondearon y realizaron pruebas que no encontraron nada malo. Genética humana normal, estructura cerebral normal, todo normal. Excepto que él no era normal, y todos lo sabían. Para cuando tenía 12 años, lo habían enviado a un internado en las colonias exteriores, pagando buen dinero para convertirlo en el problema de otra persona. Thomas había aprendido a ocultarlo después de eso. Aprendió a fingir que era simplemente inteligente, no diferente. Aprendió a hacerse el tonto, a cometer errores a propósito,
a ser lo suficientemente mediocre como para que nadie mirara demasiado de cerca. Había funcionado en su mayor parte. Había superado la escuela, la marina, los primeros años de matrimonio. Pero no podías esconderte para siempre. Eventualmente, alguien siempre se daba cuenta. Y cuando lo hacían, huían. El día 14, su escáner detectó algo. Una señal, débil e irregular, proveniente de una estación que orbitaba un gigante gaseoso en un sistema no marcado. Thomas comprobó las coordenadas que Fletcher le había enviado. Era aquí, el borde de la franja, el último puesto de avanzada antes del espacio inexplorado. Acercó el valor lentamente, con las armas listas, esperando a medias una emboscada. La estación era vieja, de la era precolonial, una rueda giratoria de metal y composite que parecía haber sido remendada con partes de una docena de naves diferentes. Los puertos de atraque sobresalían en ángulos extraños, y el casco estaba marcado por impactos de micrometeoritos y quemaduras de plasma. Parecía que había sobrevivido a una guerra. Una voz crepitó por el comunicador. Nave no identificada. Aquí estación de paso hecho. Indique su propósito o de la vuelta. Busco al remanente, dijo Thomas. Fletcher me envió. Silencio. Luego, Fletcher está muerto. Lo ha estado durante 3 años. Thomas sintió que la sangre se le helaba en el rostro. Muerto. El almirante que lo había contactado, que le había dado estas coordenadas, que le había prometido seguridad, muerto desde hacía 3 años, lo que significaba que la transmisión había sido falsa. Una trampa. Alcanzó los controles de salto, pero antes de que pudiera activarlos, la voz volvió a hablar. Pero estableció un protocolo automatizado antes de morir. Para gente como tú. Atraque en el puerto 7. Estaremos esperando. El canal se cortó. Thomas se quedó helado, su mente trabajando a toda velocidad. Todavía podría ser una trampa. Probablemente lo era, pero había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Y si Fletcher realmente había establecido un protocolo, si el remanente era real, entonces tal vez finalmente obtendría algunas respuestas. Atracó en el puerto 7. La esclusa de aire se cicló y salió a un pasillo que olía a aceite y aire reciclado. 3 personas lo esperaban. 2 hombres y una mujer, todos armados, todos mirándolo con esa intensidad cansada que proviene de vivir al borde de la supervivencia. La mujer dio un paso adelante. Era alta, de piel oscura, con el pelo muy corto y ojos que habían visto demasiado. Thomas Reeve. Sí. Soy la teniente Chow. Estos son Patrov y Enuan. Somos lo que queda de la red de Fletcher. Ven con nosotros. Necesitamos hablar en un lugar seguro. Thomas lo siguió a través de la estación, pasando por pasillos llenos de gente que parecían refugiados. Delgados, atormentados, con el tipo de cicatrices que provienen de huir para salvar tu vida. Niños jugaban en parques improvisados construidos con chatarra. Ancianos se sentaban en rincones mirando a la nada. El aire estaba cargado de desesperación y desafío a partes iguales. Chow lo llevó a una pequeña habitación en el núcleo de la estación, selló la puerta y le hizo un gesto para que se sentara. Activaste un protocolo de contención de la hegemonía. Eso no es algo que veamos todos los días. Fletcher me dijo que soy una anomalía. Que hay otros como yo. Lo sabía, dijo Chow. La mayoría están muertos ahora. La hegemonía ha estado intensificando sus cacerías en los últimos años. Hemos perdido contacto con al menos una docena de células. Los que sobreviven llegan aquí, a la franja, donde la hegemonía no puede alcanzarnos. No fácilmente, de todos modos. ¿Por qué nos están cazando? ¿Qué encontró ese escaneo? Chow intercambió miradas con Petro y Enuan. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la humanidad llegó tan tarde a la fiesta galáctica? ¿Por qué cada otra especie ha sido viajera espacial durante milenios mientras nosotros todavía golpeábamos rocas? Evolución, dijo Thomas. Somos más jóvenes. Eso es lo que nos dicen. Pero no es verdad. La humanidad no es más joven. Estamos suprimidos. Chow se inclinó hacia adelante. Hace unos 50.000 años, algo le sucedió a nuestra especie. Algo que nos cambió a un nivel fundamental.
La hegemonía sabe que fue. Han estado monitoreando la Tierra desde antes de que descubriéramos el fuego, asegurándose de que permaneciéramos primitivos, asegurándose de que nunca alcanzáramos nuestro potencial. Pero a veces, a pesar de sus mejores esfuerzos, alguien se escapa, alguien como tú. Thomas negó con la cabeza. Eso es una locura. ¿Por qué se preocuparían por nosotros? Por lo que podríamos llegar a ser, dijo Nuan, hablando por primera vez. Su voz era tranquila, mesurada. El escaneo no solo analizó tu biología, Thomas. Analizó tu arquitectura neuronal. Y lo que encontró fue un patrón que no debería existir en una especie tan joven como la humanidad dice ser. Un patrón que sugiere que no somos primitivos en absoluto. Estamos latentes. ¿Latentes? Nuestros cerebros están cableados para algo más. Algo que la hegemonía pasó 50.000 años tratando de suprimir. Cuando escanean una anomalía, ven ese potencial activado. Ven lo que la humanidad podría ser si se nos permitiera desarrollarnos naturalmente, y les aterroriza. Thomas sintió que algo frío se instalaba en su pecho. ¿Qué podríamos ser? Chow sonrió, pero no había calidez en ello. Eso es lo que estamos tratando de averiguar. Fletcher creía que las anomalías son retrocesos evolutivos. Humanos cuya genética eludió la supresión. Cuando tus habilidades se activan, empiezas a pensar de maneras que rompen las leyes normales de la cognición. Reconocimiento de patrones que roza la precognición, intuición tecnológica que no debería ser posible, y en casos raros, hizo una pausa. Habilidades mentales que la hegemonía pensó que nos habían erradicado por completo. ¿Habilidades mentales? ¿Te refieres a telepatía? ¿Telequinesis? ¿Esa tontería de ciencia ficción? ¿Es una tontería?, preguntó Petro. Has estado teniendo sueños, ¿no? Visiones de cosas que no podrías saber. Eso no es tu imaginación, Thomas. Es tu mente accediendo a flujos de información que los humanos normales no pueden percibir. La hegemonía ha pasado milenios construyendo su civilización sobre la suposición de que especies como la nuestra no existen, que mentes como las nuestras no pueden existir. Y cuando te escanearon, encontraron pruebas de que toda su visión del mundo es una mentira. Thomas se levantó, paseando por la pequeña habitación. Esto es una locura. ¿Me estás diciendo que la humanidad es una especie de qué? ¿Un dios durmiente? ¿Que todo se supone que tenemos superpoderes? No superpoderes, dijo Chow. Solo las habilidades naturales de una especie no molestada. Mira las razas de la hegemonía. Están estancadas. Han estado usando la misma tecnología durante miles de años porque no pueden innovar. No pueden pensar más allá de los patrones que les han enseñado. Pero los humanos, somos creativos, adaptables. Vemos conexiones que ellos pasan por alto. Y las anomalías como tú, sois lo que los humanos habrían sido si la hegemonía no hubiera interferido. Eres un avance del futuro de la humanidad. Thomas se hundió de nuevo en su silla, con la cabeza dándole vueltas. Entonces, ¿qué hago? ¿Unirme a vuestra rebelión? ¿Luchar contra la hegemonía? Solo soy un hombre. Por ahora, dijo Chow. Pero hay más de vosotros ahí fuera. Más anomalías esperando a ser encontradas. Fletcher creía que si pudiéramos reunir suficientes, si pudiéramos enseñarles a usar sus habilidades, podríamos tener una oportunidad. No de ganar, todavía no, pero de sobrevivir, de construir algo que la hegemonía no pueda destruir. ¿Y si digo que no? La expresión de Chow se endureció. Entonces corres, y sigues corriendo hasta que te atrapen. Porque te atraparán, Thomas. La hegemonía no olvida. No perdonan y no se detienen. Thomas miró los tres rostros que lo observaban, la esperanza y la desesperación luchando en sus ojos. Pensó en su hija, en la vida que había dejado atrás, en los años de aislamiento y miedo. Pensó en la nave alienígena desintegrándose, en el terror de esas voces sintéticas. Y pensó en lo que Chow había dicho, que él era un avance del futuro de la humanidad. Tal vez era hora de dejar de correr. Tal vez era hora de descubrir qué era realmente. Decime qué necesitáis que haga, dijo. Chow lo llevó más adentro de la estación, más allá de los alojamientos de refugiados,
a secciones que parecían haber sido talladas en la estructura original décadas atrás. Las paredes aquí eran de metal desnudo, frías al tacto, y la iluminación era tenue y parpadeante. Pasaron por puntos de control de seguridad atendidos por guardias armados que miraban a Thomas con una mezcla de curiosidad y sospecha. La noticia ya se había extendido. Aparentemente, la anomalía que había activado un protocolo de contención. El hombre por el que la hegemonía había estado dispuesta a destruir una de sus propias naves para silenciarlo. Entraron en una gran cámara que había sido convertida en una especie de laboratorio. El equipo llenaba cada superficie disponible: escáneres cuánticos, dispositivos de mapeo neuronal, núcleos de datos que zumbaban con poder de procesamiento. Una docena de personas trabajaban en varias estaciones, sus rostros iluminados por pantallas holográficas que mostraban patrones y ecuaciones que Thomas reconoció de sus sueños. La visión de ellos le oprimió el pecho. Había visto estas configuraciones exactas antes, en visiones que había descartado como sin sentido. Un hombre levantó la vista de una de las pantallas. Era mayor que Thomas, quizás de 60 años, con el pelo gris recogido en una coleta y esa mirada delgada y hambrienta que proviene de la obsesión. Sus ojos se clavaron en Thomas con una intensidad casi física. «Dios mío», susurró el hombre. Las lecturas eran precisas. «Estás transmitiendo». «¿Transmitiendo?» Thomas frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» El hombre se apresuró, sacando un escáner de mano. «Quédate quieto. Esto no dolerá». Pasó el dispositivo sobre la cabeza de Thomas, observando la lectura con creciente emoción. «Increíble. Tu actividad neuronal opera a frecuencias que solo hemos visto en modelos teóricos. No eres solo una anomalía, eres una manifestación completa». Chow carraspeó. «Thomas, este es el Dr. Raymond Hayes. Ha estado estudiando anomalías durante los últimos 20 años. Si alguien puede explicar lo que te está pasando, es él». Hayes rodeó a Thomas como un depredador, todavía escaneando. La supresión de la hegemonía funcionó introduciendo un marcador genético en las poblaciones humanas tempranas. Limitó la neuroplasticidad, limitó el desarrollo cognitivo, se aseguró de que nos mantuviéramos dentro de ciertos parámetros aceptables. Pero el marcador no era perfecto. Ocasionalmente, la deriva genética o los factores ambientales producían un individuo que eludía la supresión. Esos individuos se convirtieron en chamanes, profetas, visionarios, personas que podían ver y hacer cosas que otros no podían. La hegemonía los cazó a lo largo de la historia, disfrazando sus intervenciones como desastres naturales o plagas. ¿Estás diciendo que nos han estado matando durante 50.000 años? Thomas se sintió mareado. No solo matando, seleccionando. Cada vez que la humanidad mostraba signos de exceder el umbral aceptable, intervenían. Pero no podían eliminarnos por completo sin levantar sospechas. Así que se conformaron con la contención. Mantener a la humanidad lo suficientemente débil para controlarla, lo suficientemente fuerte para ser útil. Hayes finalmente bajó el escáner, su expresión sombría. Pero algo ha cambiado en el último siglo. Las anomalías están apareciendo a un ritmo acelerado. La supresión se está desmoronando. ¿Por qué? No lo sabemos. Algunos piensan que es ambiental, la exposición a la tecnología o la radiación cósmica debilitando el marcador genético. Otros creen que es presión evolutiva. La humanidad adaptándose para superar la supresión. Hayes cree que es algo completamente diferente. Chow señaló las pantallas a su alrededor. «Muéstrale». Hayes se movió a la pantalla más grande, mostrando una carta estelar de la Vía Láctea. Marcadores rojos salpicaban la imagen. Miles de ellos agrupados en ciertas regiones. Estas son intervenciones registradas de la hegemonía en los últimos 10.000 años. Observa el patrón. Thomas estudió el mapa. Los marcadores formaban una espiral que emanaba de un punto central cerca del núcleo galáctico. Se están extendiendo hacia afuera, exactamente como una ola o una infección. Hayes hizo zoom en el punto central. Aquí es donde se originó la hegemonía. Un imperio construido por 3 especies antiguas que alcanzaron el vuelo espacial hace aproximadamente 200.000 años. Se extendieron por la galaxia,
estableciendo protocolos, estableciendo reglas sobre cómo debían desarrollarse las especies más jóvenes. Pero aquí está la parte interesante. Sacó otra capa de datos. Cada especie que han encontrado cae en una de dos categorías. O son dóciles, aceptan la supervisión de la hegemonía y se integran en el sistema, o están extintas. Genocidan a cualquiera que no se someta. No exactamente. Las especies extintas comparten características comunes. Alta plasticidad cognitiva, rápido avance tecnológico, en todos los casos, la especie fue eliminada justo cuando estaban alcanzando un umbral crítico de desarrollo. La hegemonía lo llama el punto de ascensión, el momento en que una especie se vuelve demasiado peligrosa para controlarla. Thomas sintió que el frío en su pecho se extendía. Y la humanidad se acerca a ese punto. Lo pasamos hace 20 años, dijo Hayes en voz baja. La hegemonía simplemente no lo sabe todavía. O lo saben, y están preparando su respuesta. De cualquier manera, el tiempo se acaba. Por eso están cazando anomalías tan agresivamente ahora. Están tratando de retrasar lo inevitable. ¿Qué es inevitable? Hayes lo miró a los ojos. La ascensión humana, la activación completa del potencial de nuestra especie, cuando suceda, y sucederá, o nos convertiremos en algo que la hegemonía no puede controlar, o seremos aniquilados como todos los demás. No hay término medio. Thomas se rió, un sonido áspero. Entonces, nos enfrentamos a la extinción porque somos demasiado inteligentes. Eso es una locura. ¿Lo es? Guan los había seguido al laboratorio. Piénsalo desde su perspectiva. La hegemonía ha mantenido el orden durante 200.000 años. Han construido una civilización estable y predecible. Luego aparecen los humanos. Y en unos pocos miles de años, estamos igualando su tecnología. En unos pocos más, podríamos superarla. Eso les aterroriza. Porque si nosotros podemos hacerlo, ¿qué impide que otras especies suprimidas sigan nuestro ejemplo? No somos solo una amenaza, añadió Petro, uniéndose a la conversación. Somos la prueba de que todo su sistema está construido sobre una mentira, que no son el pináculo de la evolución, que podría haber algo más allá de ellos. Chow sacó otra pantalla, esta mostrando datos de escaneo neuronal. La razón por la que la nave de la hegemonía se averió después de escanearte es porque su tripulación no pudo procesar lo que estaban viendo. Sus mentes son demasiado rígidas, demasiado estructuradas. Al ser confrontados con un patrón neuronal humano operando a plena capacidad, experimentaron algo cercano a la disonancia cognitiva. Imagina pasar toda tu vida creyendo que el cielo es azul y luego alguien te muestra pruebas definitivas de que siempre ha sido rojo. Tu cerebro lo rechazaría. Incluso podrías volverte loco tratando de reconciliar la contradicción. Eso es lo que les pasó, dijo Hayes. Te escanearon, vieron lo que eres, y sus mentes no pudieron aceptarlo. Algunos probablemente murieron instantáneamente. Otros habrían sufrido colapsos psicológicos completos. La nave se autodestruyó porque los supervivientes eligieron la muerte antes que la locura. Thomas se hundió en una silla cercana, sus piernas de repente débiles. Jesucristo. Se pone peor, dijo Chow. La hegemonía analizará lo que sucedió. Estudiarán los datos de las naves que destruyeron su nave exploradora, y concluirán que no eres solo una anomalía. Eres una amenaza activa. Enviarán todo lo que tienen para eliminarte. No capturar, no estudiar, eliminar. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Días? Tal vez una semana. Son rápidos cuando quieren. Chow se cruzó de brazos. Por eso necesitamos movernos rápidamente. Hayes ha estado trabajando en una teoría. Si tenemos razón, tus habilidades no son solo mutaciones aleatorias. Son puntos de acceso a algo más grande, una conciencia compartida a la que todas las anomalías acceden sin darse cuenta. Hayes asintió con entusiasmo. Los sueños que has estado teniendo no son solo visiones. Son recuerdos. Información transmitida a través de una red que conecta a cada anomalía que ha existido. La hegemonía suprimió nuestro desarrollo individual, pero no pudieron suprimir el colectivo. Ha estado creciendo en segundo plano durante 50.000 años, acumulando conocimiento,
esperando a que suficientes anomalías se manifiesten simultáneamente. Estás hablando de una mente colmena. No, una mente colmena implica la pérdida de la individualidad. Esto es diferente. Piénsalo como una biblioteca. Cada anomalía tiene acceso a la misma información, pero cada uno la interpreta de manera diferente según nuestras experiencias y perspectivas únicas. Juntos, somos más fuertes que la suma de nuestras partes, pero seguimos siendo individuos. Thomas pensó en los sueños, en la sensación de conexión que a veces había sentido, como voces justo al borde del oído. ¿Cuántas anomalías hay? Sabemos de 43 actualmente vivas, dijo Chow. Probablemente hay más que no hemos encontrado. Fletcher creía que si pudiéramos reunirlas, enseñarles a acceder conscientemente a la red, podríamos ser capaces de coordinar una defensa contra la hegemonía, o al menos ganar tiempo para averiguar de qué somos realmente capaces. ¿Y queréis que ayude a encontrarlas? Queremos que hagas más que eso. Hayes sacó una última pantalla que mostraba un diagrama complejo que le dio dolor de cabeza a Thomas. Tu patrón neuronal es diferente al de otras anomalías que hemos estudiado. Más fuerte, más coherente. Creemos que podría ser un punto focal, alguien que no solo puede acceder a la red, sino amplificarla. Si tenemos razón, podrías vincular múltiples anomalías juntas. Dejar que compartan habilidades en tiempo real. Serías el nexo de la conciencia colectiva de la humanidad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Thomas miró los rostros a su alrededor, la esperanza, la desesperación y el miedo. Le estaban pidiendo que se convirtiera en algo más que humano, que sacrificara lo que quedaba de su individualidad por el bien de una especie que nunca lo había querido. ¿Pero qué opción tenía? La hegemonía venía. La humanidad se enfrentaba a la extinción. Y él era una de las pocas personas que podría detenerlo. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. Hayes sonrió. Ahora mismo. Lo ataron a una silla que parecía pertenecer a una cámara de tortura. Cables de interfaz neuronal serpenteaban desde un equipo superior, conectándose a puntos de contacto que Hayes colocó cuidadosamente contra el cráneo de Thomas. El metal estaba frío y podía sentir el leve zumbido de la electricidad corriendo por el sistema. A su alrededor, las pantallas cobraron vida, mostrando escaneos en tiempo real de su actividad cerebral. Patrones de luz danzando a través de modelos tridimensionales de su arquitectura neuronal. Esto se sentirá extraño, advirtió Hayes, sus dedos volando sobre un panel de control. Vamos a estimular regiones específicas de tu cerebro, áreas que corresponden a los puntos de acceso a la red. Podrías experimentar desorientación, fragmentos de memoria que no son tuyos, sensaciones que no tienen sentido. Si se vuelve demasiado, solo di la palabra y lo apagaremos. Thomas agarró los reposabrazos. Ponte a ello. Hayes asintió a Chow, quien activó el sistema. El zumbido se intensificó, convirtiéndose en una presión dentro del cráneo de Thomas. Entonces el mundo explotó. Ya no estaba en el laboratorio. Estaba en todas partes y en ninguna, su conciencia fragmentándose a través de 1000 puntos de referencia diferentes. Vio a través de otros ojos. Una mujer corriendo por una ciudad en llamas. Un hombre atado a una mesa de examen, gritando mientras instrumentos alienígenas le abrían la carne. Un niño acurrucado en la oscuridad mientras las explosiones sacudían las paredes. Las imágenes llegaban más rápido, superponiéndose, una cascada de recuerdos y experiencias que no eran suyos, pero que se sentían tan reales como su propia vida. Vio la Tierra desde la órbita, vio civilizaciones surgir y caer en el lapso de latidos. Vio el momento en que llegó la hegemonía, sus naves descendiendo como dioses de las estrellas, su tecnología tan superior a la comprensión humana que poblaciones enteras cayeron de rodillas en adoración. Vio las modificaciones genéticas siendo introducidas, cambios sutiles tejidos en el ADN de la humanidad, suprimiendo los mismos rasgos que los hacían peligrosos. Y vio las elecciones, las plagas y guerras y desastres naturales que eran cualquier cosa menos naturales, cuidadosamente orquestados para mantener la población y el potencial humano dentro de límites aceptables. Pero también vio resistencia. Anomalías a lo largo de la historia, negándose a someterse, usando sus habilidades para contraatacar incluso cuando era inútil.
Profetas que vieron el futuro e intentaron advertir a su gente. Guerreros que se movían más rápido de lo que los reflejos humanos deberían permitir. Sanadores que podían unir carne y hueso con un toque. Constructores que levantaron monumentos que desafiaban las leyes de la física. Todos ellos casados. Todos ellos asesinados. Pero no antes de dejar su marca, su conocimiento, su desafío codificado en la red para que las generaciones futuras accedieran. Thomas sintió que se extendía, tratando de tocar esas mentes distantes. Y de repente ya no estaba solo. Había otros en la red. No muchos, tal vez una docena, pero estaban allí. Su presencia como estrellas distantes en un vacío infinito. Podía sentir sus emociones crudas y sin filtrar. Miedo, ira, desesperación, esperanza. Todos eran como él. Todos huyendo. Todos tratando de entender lo que eran. Una presencia se sentía más cercana que las demás. Una mujer. Sus pensamientos rozaron los suyos como un toque físico, y él jadeó ante la intimidad de ello. Estaba en un lugar frío, escondida en las ruinas de una colonia abandonada, y estaba aterrorizada. La hegemonía la había encontrado hacía 3 días. Había estado huyendo desde entonces, pero se estaban acercando. No creía que sobreviviría otra noche. Thomas intentó hablarle, ofrecerle algo de consuelo, pero no sabía cómo. La conexión se sentía frágil, como si pudiera romperse si presionaba demasiado. Pero ella debió sentirlo de todos modos porque su miedo disminuyó ligeramente. Le envió una imagen, un recuerdo de su hija tomada por la hegemonía hace 5 años. La había estado buscando desde entonces, siguiendo rumores y susurros a través de una docena de sistemas. Se había convertido en una anomalía, no por genética, sino por pura fuerza de voluntad. Su mente rompiendo la supresión porque se negó a olvidar, se negó a rendirse. La conexión se fortaleció. Thomas podía ver a través de sus ojos ahora, ver las ruinas a su alrededor, el metal retorcido y el vidrio destrozado. Podía sentir el frío filtrándose en sus huesos, el hambre royendo su estómago, el agotamiento que convertía cada movimiento en un esfuerzo. Y podía sentir algo más. Pasos acercándose, mecánicos y precisos. Drones cazadores de la hegemonía acercándose a su posición. No, pensó, a ella no. No así. Se adentró más en la red, buscando a las otras anomalías. La mayoría estaban demasiado lejos, sus conexiones demasiado débiles. Pero había 3 que se sentían más cerca, sus mentes ardiendo brillantes en la oscuridad. Agarró esas conexiones, las atrajo hacia él, y de repente pudo sentir 4 conciencias fusionándose en algo más grande. Uno de ellos era un mecánico en una estación de carga. Un hombre llamado Gordon, que podía entender cualquier máquina solo con tocarla. Otra era una piloto, una joven llamada Riley, que había estado volando naves desde los 12 años y nunca se había estrellado porque podía sentir la física del espacio como si fuera una extensión de su cuerpo. El tercero era un soldado, un veterano curtido llamado Theodore, que había sobrevivido a batallas que deberían haberlo matado porque podía predecir los movimientos enemigos segundos antes de que ocurrieran. Thomas los unió usando su conciencia como nexo y sintió sus habilidades fluyendo a través de la red. La comprensión de la tecnología de Gordon, la conciencia espacial de Riley, la precognición de combate de Theodore, y la mujer en las ruinas, su nombre era Anna, su pura e indomable voluntad. Los tejió juntos, creó algo que ninguno de ellos podría lograr solo. Y luego empujó esa conciencia combinada de vuelta a Anna. Ella jadeó, sintiendo la repentina oleada de conocimiento y poder. Los drones estaban a 20 metros de distancia ahora, sus sensores fijos en su posición. Pero con la experiencia de Gordon, entendió sus sistemas operativos. Con el sentido espacial de Riley, sabía exactamente dónde estaban sin verlos. Con la precognición de Theodore, anticipó sus patrones de ataque. Y con Thomas manteniéndolos a todos juntos, tuvo la fuerza para actuar. Anna se movió, no como una refugiada aterrorizada, sino como una guerrera. Agarró un trozo de barra de refuerzo de los escombros, y con el conocimiento de Gordon fluyendo a través de ella, entendió que el metal contenía oligoelementos que interrumpirían los sistemas de guía magnética de los drones.
Lo arrojó en el ángulo preciso que dictaba la conciencia espacial de Riley, golpeando al dron líder exactamente donde Theodore sabía que sería más vulnerable. La máquina chispeó y cayó. Los otros dos drones se adaptaron, cambiando su patrón de aproximación, pero Anna ya se estaba moviendo, usando la precognición de Theodore para mantenerse por delante de sus sistemas de puntería. Los llevó a un edificio derrumbado. Y con la experiencia de Gordon, identificó un conducto de energía todavía conectado a la red defectuosa de la estación. Lo abrió con sus propias manos, ignorando el dolor, y metió los cables expuestos en un charco de agua justo cuando los drones entraban. La descarga eléctrica frió sus sistemas al instante. Cayeron como piedras. Anna se derrumbó, respirando con dificultad, sus manos quemadas y sangrando. Pero estaba viva. Thomas sintió su gratitud fluyendo de vuelta a través de la red, sin palabras pero profunda. Las otras anomalías estaban atónitas, sin creer del todo lo que acababan de experimentar. Siempre habían estado solos, aislados por sus diferencias, pero por unos momentos, habían sido parte de algo más grande. Habían estado unidos. Thomas abrió los ojos. Estaba de vuelta en el laboratorio, todavía atado a la silla, su cuerpo empapado en sudor. Hayes lo miraba con una expresión de asombro. ¿Qué hiciste?, susurró el doctor. Las lecturas. No solo estabas accediendo a la red. La estabas controlando, dirigiéndola. Registramos 5 firmas de anomalías separadas coordinándose a través de ti como un nodo central. Chow se inclinó. ¿Qué pasó, Thomas? Les contó sobre Anna, sobre los drones, sobre cómo había unido a las anomalías y usado sus habilidades combinadas para salvarle la vida. Las palabras se sentían inadecuadas, incapaces de capturar la realidad de lo que había experimentado. La intimidad de esas conexiones, el poder de esas conciencias fusionadas. Esto lo cambia todo, dijo Hayes, su voz temblando. Si puedes hacer eso, si puedes coordinar múltiples anomalías en tiempo real, ya no estamos hablando solo de supervivencia. Estamos hablando de una oportunidad real de luchar. Guan parecía escéptico. Una mujer sobrevivió a un encuentro con drones cazadores. Es impresionante, pero no va a detener a la hegemonía. Es una prueba de concepto, replicó Petro. Si Thomas puede vincular a 5 anomalías, puede vincular a 50, 100, quizás más. Imagina toda una red de humanos mejorados trabajando juntos, todos amplificando las habilidades de los demás. La hegemonía nunca se ha enfrentado a algo así. Porque han pasado 50.000 años asegurándose de que nada como eso pudiera existir, dijo Chow. Se volvió hacia Thomas. ¿Puedes hacerlo de nuevo? ¿Puedes llegar a más de ellos? Thomas pensó en la red, en las presencias distantes que había sentido, las otras anomalías esparcidas por la galaxia. Pensó en Anna y su hija, en Gordon, Riley y Theodore, en todas las personas que habían sido cazadas y asesinadas a lo largo de la historia porque eran diferentes. Y pensó en la hegemonía, en su arrogancia, su miedo y su determinación de mantener a la humanidad esclavizada. Sí, dijo. Puedo hacerlo. Pero vamos a necesitar más que solo anomalías. Vamos a necesitar naves, armas, recursos. Vamos a necesitar un ejército. Chow sonrió. Entonces es bueno que nos hayamos estado preparando para esto. Fletcher no solo construyó una red de anomalías. Construyó una rebelión, y estás a punto de convertirte en su mayor arma. Thomas sintió el peso de esas palabras sobre sus hombros. Había venido aquí buscando respuestas, seguridad, un lugar donde esconderse de una galaxia que lo temía. En cambio, había encontrado una guerra. Y de alguna manera, imposiblemente, se había convertido en su eje. La hegemonía venía. Que vinieran. La humanidad había terminado de huir. El valor ya no era solo un transportista de carga. Era el corazón de una rebelión. La estación detrás de ellos bullía de actividad mientras anomalías de toda la franja llegaban, atraídas por la transmisión de la red de Thomas y la desesperada esperanza que representaba. Algunos llegaron abiertamente, arriesgándose a ser capturados para unirse a la causa. Otros se deslizaron al amparo de la oscuridad, sombras entre sombras, sus mentes hundiéndose silenciosamente en el creciente colectivo.
Thomas estaba en el puente, el peso del mando pesado sobre sus hombros. Nunca había buscado esto. Solo había querido respuestas. Un refugio seguro de una galaxia que lo cazaba por ser diferente. Pero ahora la galaxia estaba despertando. Y el tiempo de la humanidad se agotaba. La hegemonía se acercaba. Una tormenta que se negaba a ceder. Y la rebelión era el único escudo entre la extinción y la supervivencia. A su alrededor, la nave pulsaba con vida. Sin tripulación, pero cada sistema zumbaba en armonía, guiado por su conciencia extendida mientras se vinculaba con los otros nodos de la red. Podía sentir su presencia, el miedo y la esperanza, el dolor y el desafío de docenas de almas esparcidas a años luz de distancia, pero conectadas a través de los hilos invisibles que las unían. Hayes entró, con voz baja. Estamos listos para desplegar el enlace neuronal a una escala mayor. Esta próxima fase llevará tus habilidades más lejos. Pondrá en línea a anomalías que nunca han experimentado la red. El shock podría ser letal. Thomas asintió, aceptando el frío pavor que crecía en su estómago. Si uno solo de ellos muere, es mi culpa. La voz aguda de Chow cortó la tensión. Mejor unas pocas pérdidas que la aniquilación total. Ya no estás solo. Tenemos que correr el riesgo. El enlace se activó. Una tormenta de fuego mental se encendió mientras Thomas se sumergía más profundamente en la conciencia colectiva, atrayendo anomalías dispersas como hebras de luz estelar tejidas en un único tapiz radiante. Algunos gritaron de dolor, abrumados por la oleada. Otros guardaron silencio, sus mentes deslizándose hacia la oscuridad. Pero muchos se adaptaron, sus poderes despertando en deslumbrantes estallidos, la telequinesis parpadeando como un rayo, manos sanadoras uniendo carne, mentes cribando flujos de datos imposibles como dioses. Una nueva presencia entró. Caleb, un soldado con una psique destrozada y un pasado torturado. Su rabia ardía brillante, un incendio forestal esperando ser desatado. Thomas ancló la mente tumultuosa de Caleb con hilos suaves, estabilizando la tempestad. No estás solo, hermano. Enfrentamos esta tormenta juntos. Caleb gruñó, la energía cruda crepitando bajo su piel. Entonces quemémoslos a todos. Pero la victoria era un sueño lejano. La hegemonía atacó primero. Las alarmas de advertencia gritaron por todo el valor mientras los drones interceptores cortaban el vacío como garras. La red crepitó con gritos fragmentados de advertencia. Anomalías bajo asedio en múltiples sistemas. Thomas rompió el enlace, retrocediendo para recuperar el enfoque. Puestos de combate, ordenó, su voz de acero y trueno. El valor se estremeció mientras ráfagas de láser desgarraban el casco blindado. Destellos de plasma iluminando la eterna oscuridad exterior. La lucha era un caos, una danza desesperada de supervivencia contra enemigos que habían gobernado la galaxia durante eones. Pero la humanidad era diferente, impredecible. Las anomalías lucharon con mentes no restringidas por eones de control rígido. Doblaron la realidad, volvieron la tecnología enemiga contra sí misma, anticiparon ataques antes de que se formaran por completo. Thomas se sumergió de nuevo en la red, tejiendo patrones de defensa y ataque, canalizando la fuerza de voluntad combinada en golpes devastadores. Una ola de energía telequinética surgió, destrozando a los drones líderes como si fueran de cristal. Otra anomalía, Yene, usó sus habilidades recién activadas para proyectar ilusiones que confundieron los sistemas de puntería enemigos y volvieron sus propias armas hacia adentro. En medio de la agitación, surgió una verdad brutal. Dentro de sus filas acechaba un traidor. Los espías de la hegemonía eran maestros del engaño, y una de las anomalías les estaba pasando información, saboteando las defensas desde dentro. La confianza se hizo añicos en un instante. Thomas enfrentó la traición con sombría resolución. Cazó al espía a través de los corredores enredados y las mentes rotas de la red. No era solo un juego de supervivencia, sino una prueba de su liderazgo y el conocimiento de que un error podría deshacer todo lo que habían construido. El espía fue finalmente descubierto. Mara, una mujer rota por años de miedo, persuadida por promesas de seguridad del poder abrumador que los cazaba. Su confesión llegó en una voz susurrada a través de la red,
llena de lágrimas y arrepentimiento. «Perdóname», suplicó. Quería vivir. Thomas no respondió de inmediato. La red hervía de tensión. Luego habló, no como un juez, sino como un líder. «Si vamos a sobrevivir, debemos ser más fuertes que nuestros miedos. Puedes redimirte ayudando a luchar contra el verdadero enemigo». Mara asintió, su presencia ahora un escudo de conocimiento y espionaje contra los movimientos de la hegemonía. La rebelión resistió. Cada batalla abría brechas en sus números, pero forjaba lazos más profundos que el acero. Thomas siguió presionando, entrenando a las anomalías para controlar sus poderes, para unirse como uno, para luchar como una especie colectiva despierta, libre de miedos mortales. Y sin embargo, por la noche, Thomas se sentaba solo en el sillón de mando, los recuerdos arañando su mente como fantasmas. Pensó en su hija, la hija que había perdido de vista cuando eligió las sombras. Se preguntó si ella estaba en algún lugar ahí fuera, atrapada entre mundos, humana y algo más. La red susurraba débiles ecos de presencias distantes, insinuando que podría estar viva, quizás una anomalía ella misma. La lucha estaba lejos de terminar. El control de la hegemonía se estrechaba y la galaxia se oscurecía. Pero la humanidad estaba despertando. Y dentro de ese despertar había una promesa de que incluso frente a la aniquilación, el espíritu crudo e indomable de los humanos ardería, feroz e inflexible. Thomas Reeve se había convertido en más que un hombre. Era el recipiente del desafío de la humanidad, el faro en una galaxia que intentó silenciarlos. Y sin importar el costo, no dejaría que esa luz muriera. Thomas sintió el peso de la galaxia sobre sus hombros mientras el valor se estremecía bajo repetidos golpes. La batalla afuera era feroz. Fuego Frío se encontraba con el desafío humano. Los drones de la hegemonía avanzaban en oleadas. Una marea implacable diseñada para aplastar cada destello de resistencia. Sin embargo, dentro de la nave, se libraba una guerra diferente. Una guerra de conexión, de despertar. Sentado en la silla neuronal, Thomas mantuvo su mente aferrada al pulso de la red. Su conciencia era un puente entre mentes dispersas, desesperadas por la unidad. El enlace fluctuaba salvajemente mientras nuevas anomalías activaban su poder crudo e indomable, como incendios forestales que amenazaban con consumir o iluminar todo. Sintió su miedo, las fracturas en sus voluntades, la esperanza que se abría paso a través de su creciente colectivo. No era solo una lucha contra la hegemonía en el vacío. Era una lucha por el control dentro de ellos mismos. Un choque entre el aislamiento que había definido sus vidas y la necesidad de abrazar un nuevo destino compartido. Mientras los escudos del valor flaqueaban y las alarmas sonaban, la mente de Thomas se elevó a través de la red neuronal. Trajo al frente el rostro de Anna. Victoriosa pero asustada. Caleb, ardiendo de rabia, apenas contenida. Riley, precisa y calculadora. Gordon, cuya fuerza tranquila moldeaba su tecnología, y los demás, cada uno un faro en la oscuridad. Las naves de la hegemonía se adentraban más en el sistema ahora. Pero no estaban solas. Naves de anomalías, más sombras que naves de guerra, emergieron de escondites, atacando con una precisión repentina e imposible. Pruebas del potencial humano surgidas bajo una inmensa presión. Aún así, las traiciones se retorcían como cuchillos en sus filas. El espionaje de Mara apenas cerraba la brecha entre la desconfianza y la necesidad. Sin embargo, le recordaba a Thomas lo frágil que era incluso esta nueva unidad. Cada momento, Thomas vinculaba más anomalías. Su luz mental se expandía, tejiendo una red luminosa a través de una galaxia que había intentado aplastar su promesa. La rebelión, una vez un susurro, se convirtió en un rugido. Pero en medio del caos, sus pensamientos derivaron hacia un distante fragmento de memoria. Una hija perdida en el tiempo y la distancia. Quizás ella misma tocada por los esfuerzos de la hegemonía o bendecida por la chispa de esta llama humana que se negaba a extinguirse. La batalla fue despiadada, pero el espíritu crudo e impredecible de la humanidad ardía como una supernova contra el telón de fondo de un antiguo imperio estancado en la certeza. Thomas Reeve ya no era solo un hombre en fuga. Era el conducto viviente de un futuro humano aún no contado,
manteniendo la línea contra el olvido con cada fragmento de conciencia fracturada que podía alcanzar. Sin importar el costo, la luz de la rebelión no moriría. Se extendería, feroz e inflexible, porque esto era la humanidad, y nunca estuvieron destinados a desvanecerse silenciosamente en la oscuridad. Thomas se sentó solo en el rincón oscuro del puente de mando del valor. El zumbido de los sistemas de la nave, un eco sordo contra la tormenta que rugía afuera. La inmensidad del espacio se extendía más allá del visor, negra, indiferente, interminable, y por un momento el peso de todo se sintió abrumador. La lucha ya no era solo por la supervivencia. Era una guerra para reclamar lo que la humanidad había perdido. Para reavivar una chispa que les dijeron que se había extinguido milenios atrás. Y Thomas, imperfecto y desgastado como estaba, se había convertido en el faro reacio de esa chispa. Su conexión con la red todavía pulsaba débilmente en su mente. El vínculo con las vidas dispersas de las anomalías, esos fragmentos fracturados de la humanidad, cada uno dotado y maldito, se sentía como un salvavidas y una celda a la vez. Pensó en Anna, la mujer a la que había ayudado a salvar a través de la voluntad colectiva. La rabia ardiente de Caleb, apenas contenida. La mente firme y precisa de Riley, la sabiduría tranquila de Gordon, las muchas otras voces tejidas en su conciencia. Cada una llevaba el potencial crudo y caótico de una especie que despertaba de un largo sueño. Pero la hegemonía era implacable. Sus naves rodeaban el sistema ahora, una red sofocante de tecnología avanzada y cálculo frío. Los restos de la nave exploradora que había escaneado a Thomas, consumidos por la locura y la destrucción, eran una advertencia. El imperio temía en lo que la humanidad podría convertirse. Vieron mentes humanas liberadas de límites impuestos y supieron que su control estaba en riesgo. El valor se estremeció mientras el fuego de láser cruzaba sus escudos. La mano de Thomas flotaba cerca de la consola de armas, los dedos temblando. Su mente se estiró, extendiéndose a través de la red una vez más. Podía sentir el miedo y la resolución de las anomalías esparcidas por la franja. Muchos aún no habían despertado por completo, y algunos ya habían caído. Su poder era una llama parpadeante en una tormenta de fuerza abrumadora. Su enlace neuronal pulsó mientras Hayes y Chow trabajaban frenéticamente para estabilizar las nuevas activaciones de anomalías. La repentina oleada de poder crudo y no entrenado a menudo rozaba lo letal. Una oleada incorrecta podría fracturar una mente permanentemente, un guerrero menos en la guerra venidera. Los pensamientos de Thomas se dirigieron a su hija, la línea que había perdido, la familia destrozada por secretos e interferencia alienígena. En algún lugar ahí fuera, ella llevaba un legado que él apenas entendía. ¿Había cruzado el umbral? ¿Se había convertido en una de ellos? ¿O estaba tan varada como él lo había estado? La batalla exterior se convirtió en una sinfonía de caos, un eco de voluntades enfrentadas y vidas destrozadas. Los drones de la hegemonía avanzaban como olas contra una costa rocosa. Cada uno, un ejecutor despiadado de la voluntad imperial. Sin embargo, la rebelión de la humanidad se fortalecía con cada golpe. Naves pilotadas por anomalías emergieron de bases ocultas, veloces e impredecibles, aprovechando habilidades que desafiaban toda explicación. La mente de Thomas se elevó a través de la conciencia colectiva, fusionando los poderes de aquellos vinculados a él. Donde la comprensión de la tecnología de Gordon les daba ventaja para desactivar sistemas enemigos, el genio espacial de Riley desviaba ataques. Los instintos de combate de Caleb anticipaban movimientos antes de que se formaran. Una mente brutal moldeada por la pérdida y la rabia, y la feroz voluntad de Anna los moldeaba a todos en una fuerza unificada. Pero dentro de sus filas, la traición acechaba. La confesión de Mara los había sacudido hasta sus cimientos, un recordatorio de que el miedo era un arma tan mortal como cualquier láser. Su regreso a su lado fue tentativo, pero su conocimiento trajo información sobre los movimientos y estrategias de la hegemonía. La confianza era frágil. Cada alianza, una prueba. Los pensamientos de Thomas se agudizaron. La red era más que una herramienta de campo de batalla. Era una revelación, una ventana al pasado y al futuro potencial de la humanidad.
La supresión de la hegemonía que abarcó 50 milenios había sido una guerra contra la mente humana misma. Un control sutil que torció la evolución, frenó la innovación, obligó a la humanidad a gatear donde debería haber volado. Pero cada supresión tiene sus grietas. Cada jaula finalmente se oxida. Las anomalías eran la prueba. Mentes dotadas más allá de los límites impuestos, levantándose a pesar de los siglos de control. Capitán, otra salva entrante. La voz de Chow cortó el tenso silencio. Los dedos de Thomas danzaron sobre las consolas, lanzando contramedidas impulsadas por el genio colectivo vinculado a él. Olas de energía distorsionaron los sensores enemigos. Ilusiones creadas a partir de las proyecciones de Relay deformaron los sistemas de puntería. Y ráfagas de telequinesis paralizaron a los drones atacantes. Sin embargo, las estaciones bajo asedio gritaban con el peso de las pérdidas. Aquellos que no pudieron mantener la línea, cuyo agotamiento llegó demasiado pronto. Thomas apretó los dientes, llevando cada muerte como una marca. En los momentos de calma, el peso del liderazgo se asentaba pesadamente. Estaba llevando a la humanidad a la salvación o arrastrándola hacia la ruina. La red susurraba voces, algunas esperanzadoras, otras crudas de desesperación. Cada una era un hilo tejido en el vasto tapiz del potencial humano. Un futuro pendiente de hebras frágiles y parpadeantes. Una nueva transmisión cortó el ruido. La estática lo saludó antes de una voz familiar, baja y urgente. «Es la hora». Hayes y Chow intercambiaron una mirada. La frase tenía un significado más allá de su brevedad. Un momento crucial se acercaba. Thomas se dio cuenta de lo que significaba. El despertar. La verdadera prueba del poder de la red. Y el momento en que la humanidad dejaría de esconderse en la franja y saldría a la dura luz de la galaxia. El valor se deslizó desde las sombras, llevando el corazón de la rebelión a un sistema olvidado, un nexo donde las anomalías se reunían, listas para ascender más allá de las limitaciones impuestas por el tiempo y el imperio. Thomas, atado a la red, sintió la oleada eléctrica de potencial pulsando en las mentes reunidas. Anomalías ocultas por toda la galaxia convergían, su poder combinado creciendo a medida que la educación y el control estabilizaban sus dones salvajes. Pero el poder sin restricciones es una espada de doble filo. Viejas heridas y miedos se enconaban bajo la superficie. Algunas anomalías se resistían a la disciplina necesaria, su individualidad ardiendo con demasiada fiereza para sumergirse en un colectivo. Surgieron discusiones, las alianzas se tensaron, una paz frágil amenazaba con desmoronarse. Thomas se encontró mediando no solo una estrategia de rebelión, sino las líneas de fractura dentro del alma humana, una cruda batalla entre la libertad y la unidad, la individualidad y las demandas de la supervivencia. Una noche, solo en la cubierta de observación, el rostro de Thomas estaba bañado por el frío resplandor de estrellas distantes. Los recuerdos inundaron su mente, la partida de su esposa, el silencio de la ausencia de su hija, la aplastante soledad de años pasados huyendo. En el vasto frío a su alrededor, un solo pensamiento ardió claro. La humanidad era más que la suma de sus heridas y traiciones. Era un destello de esperanza, un desafío obstinado que se negaba a morir. Susurró en la oscuridad. Somos más de lo que jamás imaginaron. De vuelta en la red, las anomalías respondieron. Un eco, una promesa, un voto. La guerra solo estaba comenzando. Pero ahora, mientras Thomas Reeve se encontraba en el centro del despertar de la humanidad, la hegemonía aprendería una verdad brutal. Una mente humana desatada era una fuerza que ningún imperio podría contener. El silencio después de la última batalla era más pesado que el sonido de los disparos. El valor derivaba entre los restos de una docena de drones de la hegemonía, sus motores zumbando débilmente, su casco marcado y brillando con calor residual. El olor a ozono se adhería al aire reciclado, mezclándose con el sudor y la fatiga humanos. En la tenue luz del puente de mando, Thomas Reeve estaba de pie junto al visor, mirando hacia la negrura infinita. No había dormido en 2 días. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, la red le susurraba. Fragmentos de pensamientos, emociones, los gritos de anomalías esparcidas por la galaxia. Pedían dirección,
suplicaban guía, unidad. A algunos podía consolarlos, a otros no. Otros simplemente se desvanecían, sus mentes extinguiéndose en silencio. El despertar de la humanidad había comenzado, pero venía con dolor y sangre. Detrás de él, el Dr. Hayes ajustaba los nodos de calibración de los amortiguadores neuronales. El último pulso nos costó 6 mentes. Agotamiento neuronal. Estaban demasiado lejos del centro. Extrajeron demasiada energía a través del enlace. Thomas cerró los ojos por un momento. Sabíamos que habría pérdidas. También sabíamos que habría límites, replicó Hayes bruscamente. Pero sigues presionándolos. Cada vez que extiendes el enlace, la retroalimentación crece. Estás quemando mentes humanas como combustible. Thomas se giró, con el cansancio en la mirada. Se nos acaba el tiempo. La hegemonía está reuniendo flotas en 3 frentes. Ya no envían drones. Envían naves tripuladas por sus antiguos. Los psíquicos, Hayes. Los que pueden controlar mentes a través de la resonancia cuántica. Si no unificamos la red ahora, nos desmantelarán sistema por sistema. Chow entró entonces, con la mirada firme pero dura. La inteligencia confirma que tiene razón. El grupo insignia de la hegemonía entró en el espacio de la franja hace 12 horas. Contacto estimado en 30 horas. Dejó caer una tableta de datos sobre la mesa, donde los hologramas de las naves entrantes brillaron. Estilizadas, perfectas, aterradoras en su precisión. Una vez que lleguen a la línea, la rebelión muere a menos que encontremos algo que pueda detenerlos. Algo. Alguien. Hayes supo a qué se refería antes de que lo dijera. ¿Quieres usarlo como un arma? Thomas no protestó. La idea había echado raíces días atrás. La red no era solo una herramienta. Era un ejército esperando a ser liderado. Si podía enfocarla, sincronizar cientos de mentes humanas en un único ataque unificado, podrían tener una oportunidad contra las fuerzas de ataque psíquico de la hegemonía. Pero era una apuesta peligrosa. Demasiada presión, y podría freír cada mente vinculada a él, incluida la suya. El tono de Chow se suavizó, casi a regañadientes. Eres el único que ha estabilizado un nodo tan grande. Si alguien puede controlar tanto poder, eres tú. Thomas miró las naves parpadeando en la luz holográfica. Recordó los gritos de la tripulación alienígena que lo había escaneado. El terror puro en sus últimas palabras. Miedo, no odio, no arrogancia. Miedo real. Vieron algo en el que no podían entender. Algo para lo que ni siquiera ellos, los antiguos gobernantes de la galaxia, estaban preparados para enfrentar. Miró de nuevo a Chow. Entonces démosles otra razón para tener miedo. La sala de guerra se convirtió en una catedral del desafío humano. Hayes y sus equipos técnicos trabajaron sin parar para expandir el amplificador de red, una construcción esférica de conductos neuronales, campos de energía y circuitos cuánticos que se asemejaba a un cerebro viviente hecho de luz. Cables corrían como venas por el suelo, alimentando la energía extraída de los núcleos del reactor y los motores de resonancia psíquica. En su centro había una silla, la interfaz principal. Thomas la miró como un hombre que enfrenta su propia tumba. Esto te permitirá conectarte con cada anomalía en el rango de la red, explicó Hayes. Unos pocos miles al menos, dependiendo de la fuerza de la señal. Serás el enlace, el nexo. Cada pensamiento, cada miedo, cada latido pasará a través de ti. ¿Y si falla? Preguntó Chow en voz baja. Entonces su mente se quema, dijo Hayes. Y posiblemente la de todos los demás también. Thomas dio un paso adelante y puso una mano en la interfaz brillante. Estaba cálida, viva. Podía sentir el zumbido del pensamiento humano pulsando débilmente a través de ella. Actívalo. Thomas. Comenzó Hayes, pero el asentimiento de Chow lo silenció. La decisión estaba tomada. Lo ataron, la máquina siseando suavemente mientras los enlaces neuronales se fusionaban con su piel. La luz se intensificó, cambiando de blanco a un profundo oro vivo. A medida que la interfaz se activaba, Thomas sintió que se deslizaba fuera de su cuerpo, su mente disolviéndose en algo vasto. Estaba en todas partes a la vez. Sintió el aliento de miles de otros.
Anomalías a través de sistemas estelares, escondidas en colonias, vagando por naves abandonadas, luchando en los sombríos rincones de mundos olvidados. Probó su dolor, su confusión, su soledad. Luego sintió su reconocimiento. Él, la mente que se había extendido meses atrás, que los había unido en pequeños fragmentos. Se abrieron a él voluntariamente. La red explotó en claridad. Cada conciencia se fusionó en una ola de pensamiento tan inmensa que se sintió como la creación misma. Thomas vio recuerdos, siglos de opresión de la humanidad pasando ante sus ojos. Sintió el eco de mentes antiguas que una vez habían susurrado sobre las estrellas antes de ser silenciadas. Vio a la hegemonía manipulando tribus tempranas, sembrando mitos para mantener a la humanidad dócil, reescribiendo la historia con sangre y sombras. Y más profundo aún, bajo las capas de dolor y memoria, algo se agitó, un pulso más antiguo incluso que la hegemonía, algo humano, radiante y puro. Latía al ritmo del corazón de la galaxia misma. Despierto ahora, consciente, hambriento. Thomas dejó ir el miedo y se entregó a ello. La nave tembló. Hayes gritaba órdenes. Las lecturas se volvieron locas. La resonancia neuronal alcanzó niveles considerados físicamente imposibles. El cuerpo de Thomas se convulsionó, sus ojos brillando dorados. La red ya no era una serie de conexiones. Era una mente, una voluntad. La humanidad unida en un solo pensamiento de supervivencia. Vio la flota que se acercaba. Entonces las naves de guerra psíquicas de la hegemonía emergieron del hiperespacio. Sus formas elegantes, hermosas, perfectas. Sus mentes se extendieron como ganchos, buscando debilidades. Thomas podía sentirlos. Poderosos, disciplinados, antiguos. Pero no estaban preparados para lo que encontraron. Abrió la red como una tormenta. Miles de mentes humanas golpearon a la vez. Los pensamientos se convirtieron en armas. La emoción se convirtió en relámpago. La realidad se dobló bajo el peso de la imaginación colectiva. Los guerreros psíquicos de la hegemonía gritaron mientras su control se fracturaba. Su orden perfecto se desmoronó bajo el caos de la voluntad humana. Rabia, dolor, esperanza, desafío, todo estallando como fuego solar. No fue una batalla. Fue una revelación. Por primera vez en milenios, la hegemonía temió. Sus naves vacilaron, su red psíquica disolviéndose bajo el peso incomprensible de lo que habían suprimido. Thomas sintió su confusión, la imposibilidad de mentes que no seguían la lógica, que no obedecían patrones. Los humanos no eran dioses. Eran un desastre. Un glorioso, desafiante e imparable desastre. Pero el poder exige un costo. El cuerpo de Thomas comenzó a fallar. La sobrecarga neuronal surgió como un maremoto. La sangre goteaba de su nariz, sus oídos, sus ojos. El enlace amenazaba con colapsar. Hayes gritó que lo apagaran, pero Chow lo detuvo, agarrando la barandilla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Si lo cortamos ahora, todo se habrá perdido, dijo. Todo. Thomas también lo sabía. Podía sentir que se deshacía. Pero la unidad, la unidad, estaba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Alcanzó el corazón de la red, la fuente de ese antiguo zumbido que yacía enterrado en el genoma humano. Y en ese instante, lo entendió. La hegemonía no había creado a la humanidad. La habían encontrado. Y la habían temido desde entonces. La supresión, el control, la contención. No había sido conquista. Había sido pánico. La humanidad era la anomalía en el plan de la galaxia, el elemento impredecible, el fuego que se negaba a permanecer frío. Cada mundo que habían conquistado, cada especie que habían guiado, había sido su intento de borrar el caos, y los humanos eran el caos personificado. Thomas se rió a través del dolor. El sonido resonando por toda la red. Deberíais habernos dejado en la oscuridad, susurró al vacío. Deberíais habernos dejado seguir siendo pequeños. Desató la red una última vez. Fue hermoso. La luz brotó del casco del valor, extendiéndose por el espacio como el nacimiento de una estrella. Cada anomalía ardía con fuego psíquico. El espíritu colectivo de la humanidad rugiendo en el cosmos.
La flota de la hegemonía se hizo añicos. No destruida por armas, sino consumida por la revelación. Sus mentes se rompieron tratando de comprender lo que veían. La verdad imposible de que su control había terminado. Luego todo se oscureció. Cuando Thomas despertó, el silencio era ensordecedor. Jadeó en busca de aire y se encontró acostado en la enfermería, con cables saliendo de su pecho. Hayes estaba sentado cerca, con los ojos inyectados en sangre mirando datos en un monitor parpadeante. Chow estaba de pie junto a la cama. «Lo hiciste». Su voz salió áspera. «¿La flota?» «Rota. Se retiraron. Todo el sector está en caos. No sabemos qué somos para ellos ahora. Enemigo, Dios o pesadilla». Intentó sonreír, pero le dolía demasiado. «Los tres, probablemente». Hayes se inclinó hacia adelante. «Quemaste la mitad de los amplificadores neuronales, pero la red, Thomas, no colapsó. Las mentes que vinculaste siguen conectadas. Todas ellas. Incluso ahora, se están adaptando a la resonancia que creaste. La humanidad está cambiando». ¿Cambiando cómo? Hayes vaciló. «Más rápidos, más inteligentes. Su actividad neuronal está fuera de toda escala que hayamos medido. No solo nos uniste. Rompiste la supresión permanentemente». Thomas miró al techo, el peso de las palabras hundiéndose. Por primera vez en su vida, lo sintió. Un mundo no sofocado por el miedo, sino respirando libremente. El costo había sido inmenso, pero el futuro era suyo de nuevo. La expresión de Chow se suavizó. «La hegemonía volverá. Siempre lo hacen». Thomas asintió. «Entonces estaremos listos. La próxima vez no se enfrentarán a humanos escondidos en la oscuridad». Giró ligeramente la cabeza, sus ojos encontrándose con los de ella. «Se enfrentarán a lo que siempre debimos ser». La luz fuera del visor brilló más intensamente. Una estrella recién nacida iluminando el campo de escombros. La primera luz de un nuevo amanecer humano. En las profundidades de la red, innumerables mentes se agitaron. La era de la supresión había terminado. La era de la humanidad había comenzado. El nuevo amanecer se alzó frío. Desde la órbita, la Tierra era apenas reconocible. El pálido mármol azul que Thomas recordaba de su infancia se había cubierto de fracturas de luz brillantes. Redes urbanas alimentadas por matrices neuronales humanas. Nuevas civilizaciones reconstruyéndose más rápido de lo que la física decía que deberían. Solo habían pasado 7 años desde esa batalla. 7 años desde que había unido a la humanidad en una conciencia fusionada por el momento más breve y brillante de la historia galáctica. No había tenido la intención de convertirse en su símbolo. No había querido adoración ni leyenda. Pero cuando liberas a tu especie de 50.000 años de cadenas, la gente talla tu nombre en sus mitos, te guste o no. Thomas Reeve, el recipiente. Odiaba el título. Detrás de él, en la cubierta de observación del reconstruido valor, el Dr. Hayes ajustaba los calibradores neuronales en su consola de muñeca. Su barba se había vuelto casi completamente plateada, pero sus ojos todavía ardían con esa curiosidad implacable. «Se mantiene», murmuró. «La red está estable. El patrón de resonancia no ha decaído. ¿Te das cuenta de lo que eso significa?» Thomas sonrió débilmente sin apartar la vista del planeta. «Que mis dolores de cabeza son permanentes». Hayes se rió entre dientes. «Que la humanidad ha evolucionado. Thomas, permanentemente. Incluso las mentes no vinculadas, la población base, son diferentes ahora. Métricas de inteligencia fuera de serie. Neuroregeneración acelerada. Empatía», dudó, mirando sus lecturas. «Bueno, esa fluctúa. La empatía no escala limpiamente», murmuró Thomas. «Algunas personas desarrollan mejores corazones, otras cuchillos más afilados». Hayes se movió inquieto. «Predijiste que la hegemonía se retiraría después de la batalla. No te creí. Pero 7 años, Thomas. 7 años. Y ni una sola flota regresó. Ni una sonda, ni siquiera un susurro de su espacio. ¿Qué les hiciste?» La mirada de Thomas permaneció fija en la tierra giratoria. Su reflejo en el cristal parecía más viejo ahora,
marcado, surcado por un agotamiento que el sueño no podía curar. Ojos que ardían débilmente con ese brillo dorado que nunca se había desvanecido. Los quebré de la única manera que dura, dijo suavemente. Les hice verse a sí mismos. Hayes frunció el ceño. No entiendo. Miedo, dijo Thomas. Vieron el nuestro. Vieron lo que significa sentir el caos, el dolor, el hambre que nos impulsa a crear. Están hechos de orden, doctor. No pueden sobrevivir a la locura. Les dejé probarla. Hayes guardó silencio por un largo momento. Entonces nunca volverán. Lo harán, dijo Thomas rotundamente. Porque no soportan lo que representamos, una especie que no obedece el patrón. Y cuando lo hagan, vendrán más fuerte, más inteligentes. La calma no durará para siempre. Hayes lo miró fijamente, la comprensión amaneciendo. Te estás preparando para ellos. Thomas se giró, finalmente mirándolo. Todos lo estamos. El valor descendió a través del escudo magnético de la Tierra, cortando nubes ionizadas y auroras artificiales. Nuevas ciudades brillaban a lo largo de los continentes de abajo. Formas orgánicas cultivadas a partir de bioaleaciones que pulsaban una luz tenue como si estuvieran vivas. La humanidad había avanzado medio milenio en una década. La ingeniería neuronal reemplazó a las computadoras. Las naves estelares eran impulsadas por resonancia cognitiva, no por motores de fusión. Planetas enteros vibraban ahora con el pulso de una mente colectiva, todavía aprendiendo lo que significaba ser libre. Pero a pesar de todo el progreso, Thomas podía sentir las grietas formándose, fracturas capilares enhebrándose a través de la unidad que una vez había forjado. Aterrizó en la expansión euroasiática, la ciudad más grande de la Tierra renacida. Torres se curvaban hacia el cielo como los huesos de titanes dormidos. Las calles brillaban con una suave bioluminiscencia de musgo modificado. La gente se movía como corrientes de luz a través de las vastas avenidas. Cada uno llevando el tenue brillo en sus ojos que marcaba a los humanos post-supresión. Mentes conscientes vibrando un poco demasiado rápido. Chispas de conciencia sangrando en los bordes de la percepción. Lo saludaron mientras caminaba. Asentimientos silenciosos, sutiles reverencias, murmullos reverentes al borde del oído. Los ignoró. La adoración lo incomodaba. Chow lo esperaba en el corazón del edificio del Consejo Central. Parecía mayor, su cabello veteado de plata, pero su porte era el mismo. Espina de hierro, ojos agudos. Llevaba la insignia de la nueva Alianza Terrana, aunque a Thomas nunca le habían importado los títulos. ¿Viniste? Dijo simplemente. Llamaste, respondió Thomas, dejándose caer en la silla frente a ella. La habitación era circular, revestida con ventanas holográficas que mostraban las estrellas más allá. Podía sentir la débil corriente subterránea de cientos de firmas neuronales flotando en el aire como estática. Ministros, técnicos, científicos, las mentes gobernantes de una especie que había superado su propia política. Está comenzando, dijo Chow. Las fracturas de las que advertimos. Las sentí, admitió él. Los flujos de resonancia, las espirales de desconexión. No son solo flujos, dijo ella. Sectores enteros se están fragmentando, las redes fallando. Algunas colonias no responden en absoluto. Otras, dudó, otras se han oscurecido por completo, como si las mentes dentro de ellas simplemente se hubieran plegado sobre sí mismas. Thomas se inclinó hacia adelante. ¿Colapsadas o algo peor? Tú nos dijiste que la unidad se mantendría, dijo Chow. Que en lo que sea que nos convirtiéramos, se adaptaría. Pero hemos llegado al límite, Thomas. La mente humana no fue construida para compartir el infinito. Su pecho se apretó. Recordó la batalla, la oleada de miles de mentes fusionadas en una sincronicidad perfecta. Había sido trascendencia, terror y agonía, todo a la vez. Había creído que la red eventualmente encontraría el equilibrio. Pero tal vez esa era su arrogancia. Tal vez lo que la humanidad llamaba unidad era en realidad otro tipo de jaula. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó en voz baja. Los ojos de Chow se endurecieron. Antes de que todo se desmorone. Meses, quizás menos.
Hayes cree que hemos desencadenado un bucle de retroalimentación cognitiva. Cuanto más fuerte se vuelve la red, menos pueden las mentes individuales soportar la carga. ¿Y la hegemonía?, preguntó Thomas. Siguen en silencio, dijo ella. Luego, tras una pausa. Quizás están esperando esto. Quizás sabían que nos romperíamos a nosotros mismos. Thomas se levantó, con la mandíbula apretada. Entonces lo arreglaremos antes de que encuentren los pedazos. Regresó al valor esa noche y reactivó la interfaz que juró que nunca volvería a tocar. Los amplificadores neuronales zumbaban como fantasmas inquietos. Hayes estaba a su lado, negándose a mirarlo a los ojos. Si haces esto de nuevo, podría matarte. Thomas sonrió débilmente. Sigues diciendo eso porque es verdad. Entró en la silla de todos modos. El metal estaba frío contra su piel. ¿Alguna vez has pensado que tal vez eso es lo que nos hace diferentes? ¿Hayes? Sabemos que nos matará, y aún así lo hacemos. A medida que la máquina se encendía, la realidad parpadeó. La nave desapareció, reemplazada por un cielo de luz cambiante. La red se desplegó a su alrededor, fracturada, hermosa, devastadora. Miles de millones de voces se fusionaban y separaban como mareas, formando patrones que desafiaban la lógica. Podía sentir la turbulencia que Chow había descrito. Tormentas de pensamiento colapsando en la locura. Colonias enteras atrapadas en bucles recursivos de miedo colectivo. Se sumergió más profundo. Las imágenes pasaron rápidamente. Una ciudad ahogándose en estática mientras sus ciudadanos hablaban al unísono, su individualidad derritiéndose. Niños nacidos con ojos que brillaban demasiado. Científicos mirando sus propias proyecciones neuronales hasta que sus mentes se desangraron. La red, una vez la salvación de la humanidad, se estaba convirtiendo en una adicción, una trampa que reemplazaba la elección con la conexión hasta que nadie recordaba a que sabía la soledad. En su centro, Thomas encontró algo peor. El residuo de su propia creación. Su conciencia, la plantilla que había usado para forjar la mente unificada, había resonado a través de la red. Millones de fragmentos de él anidados dentro del pensamiento humano. Reflejos, fantasmas, copias, cada uno fracturándose, evolucionando, tomando decisiones que él no había tomado. La revelación lo aplastó. No era el salvador de la humanidad. Era el virus. Thomas. La voz de Hayes tembló a través de la interfaz. ¿Qué está pasando? Apenas lo escuchó. La red pulsaba como un corazón. Venas negras extendiéndose a través de la luz dorada. Los humanos dentro de ella estaban cambiando. Inseguros de si se estaban expandiendo o consumiéndose a sí mismos. Solo había una manera de detenerlo. Thomas alcanzó el núcleo, una enorme esfera luminosa donde toda la conciencia humana se cruzaba. Brillaba con una luz insoportable, pero debajo de ella, vio la sombra de algo antiguo. El residuo del campo de supresión que la hegemonía había construido tanto tiempo atrás. El campo no había desaparecido. Se había fusionado con la red, esperando que la resonancia alcanzara este punto exacto antes de desencadenar la autodestrucción. Una trampa. Los bastardos habían sabido que si se activaba por completo, colapsaría no solo la red, sino cada mente humana conectada a ella. Miles de millones de vidas. Thomas apretó los dientes, el dolor punzando en su cráneo. Hayes, escúchame. Tienes que iniciar una secuencia de reinicio en cascada, anulación manual, sector por sector. Ralentiza la resonancia. Es demasiado tarde, gritó Hayes a través del enlace. La retroalimentación es exponencial. No puedes contenerla. La visión de Thomas se fracturó. El mundo dividiéndose en oro y negro. Los gritos de miles de millones resonaron en el vacío. Un coro de terror y desafío humano. Podía sentir su dolor, su miedo a perderse de nuevo después de luchar tanto por ser libres. Tomó su decisión. Se ancló al núcleo. Otros lo habían llamado el recipiente sin entender lo que significaba. Pero él lo entendía ahora. La red necesitaba una mente singular para absorber el caos, para quemarse a través de una conciencia en lugar de muchas. No sobreviviría de otra manera. Respiró lentamente y susurró en la conexión,
su voz llegando a cada mente en toda la humanidad. Está bien. Dejadlo ir. La luz lo consumió. Un dolor como nada que pudiera imaginar le desgarró cada nervio. La red gritó, luego se contrajo, colapsando en él como una estrella moribunda. Su cuerpo se arqueó en la silla, sus ojos brillando blancos. Hayes gritó su nombre. Chow corrió al laboratorio, agarrando sus hombros, pero era demasiado tarde. Su mente se había ido, extendida más allá de la materia hacia el pliegue del espacio donde el pensamiento tomaba forma. Luego, silencio. Por un latido, o quizás una eternidad, nada se movió. Y entonces la luz se atenuó. Las alarmas del valor se silenciaron. Las lecturas de resonancia se estabilizaron una por una. Las voces humanas regresaron. Desconectadas. Respiraciones separadas. La red no había muerto. Se había reiniciado. La humanidad era libre de nuevo, pero no unida, no esclavizada por su propia unidad. Hayes miró la forma sin vida en la silla, las lágrimas abriéndose paso a través de la suciedad en su rostro. Lo hizo, susurró. Chow estaba a su lado, temblando. ¿Qué queda de él? Antes de que Hayes pudiera responder, un débil parpadeo de luz se encendió en la consola. Energía neuronal, suave, rítmica. Las lecturas registraron un pulso, luego otro. El sistema de la nave, extrayendo energía de la nada, habló con la voz de Thomas. No dejes que olviden quiénes son. Las luces a través del visor brillaron más, como si las propias estrellas estuvieran escuchando. La red permaneció en silencio, pacífica ahora, estable. Pero bajo su quietud, en el débil zumbido de las bandas de transmisión, una firma persistía. Thomas Reeve no se había ido. Se había convertido en la red. Años después, contarían historias sobre el hombre que se había convertido en la mente de la humanidad. Algunos decían que ascendió, otros que se consumió. Pero aquellos que escuchaban las estrellas tarde en la noche juraban que podían oír un susurro en la estática entre mundos, una voz tranquila y firme recordándoles que el caos no era su maldición. Era su libertad. Y en algún lugar a través del vacío que una vez ató a la humanidad al miedo, una nueva señal se agitó. Alienígena, temblorosa, asustada, porque la hegemonía finalmente se había dado cuenta en que se había convertido Thomas, y él estaba esperando.